Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Recordemos que estamos en el estudio del Gran Yo Soy. El estudio de hoy va a iniciar con Juan capítulo 15. Vamos a estar leyendo principalmente desde el versículo del 1 al 8 y después del versículo 9 al versículo 17. Quiero que usted entienda algo. Hay otros textos que de pronto, si usted quiere tener abiertos allí en su casa, va a ser Génesis capítulo 24 y Génesis capítulo 47. Pero vamos a profundizar en el texto y vamos a leer la Biblia contextualmente para que usted pueda entender el mensaje. Entonces, los otros dos versículos que les di son versículos de apoyo, ¿sí? Pero el texto lo vamos a tratar porque, pues imagínense, nosotros leer la escritura sin el contexto sería algo que causaría un pretexto, ¿no? Entonces, vamos a ir a la escritura. San Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es el versículo que le gusta a muchos, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces, yo quiero que me preste atención y sobre todo quiero iniciar el contexto de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque regularmente las personas cuando leen estos textos se centran, bueno, en la vid, ¿no? Es un texto hermoso y dicen, sí, nosotros tenemos que permanecer en Dios, ¿no? Pero regularmente cuando yo he visto prédicas, sobre todo de los predicadores de la prosperidad, o sea, sobre todo de los predicadores de la prosperidad y de muchas malas enseñanzas, se centran en lo último que les acabé de decir, ¿sí? Si permanecéis en mí, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces, ahí hay una gran confusión, ¿no? Porque hay mucho cristiano que pide, sí, le puedo decir yo que de un 100%, un 99.99% de las personas piden y no reciben lo que piden. Esa es la realidad, ¿sí? Muchas otras personas ven el fruto de lo que piden, pero mucho tiempo después de determinado proceso, ¿no? Pero gran cantidad de personas le piden muchas cosas a Dios diariamente. Y muchas personas se frustran porque dicen, Dios no me da lo que yo le pido, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay un problema, y es un problema que viene, vuelvo, le digo yo, por una mala y una falsa enseñanza. Entonces, el propósito de hoy es decirle a usted en qué condición tiene que estar el creyente para que la oración sea oída. Ahora, también hay que ver una cosa. ¿Qué tipo de oración tiene el creyente cuando está en Cristo Jesús? ¿Me explico? O sea, una persona que está en Cristo Jesús pedirá lo mismo que una persona neófita, una persona que recién llega al Evangelio, o una persona que asiste a una iglesia de la prosperidad. Ahí es donde está el problema. ¿En qué se va a centrar una persona que verdaderamente tenga el conocimiento de Dios, de su gracia, de su misericordia? Si usted está en Cristo Jesús, su petición no va a ser la misma que la de un incrédulo. No va a ser la misma que la de muchas iglesias de la prosperidad, carro, casa y beca. No va a ser lo mismo de que, Señor, restáurame esto, restáurame aquello, dame aquello. Obviamente usted dice, no, pero si yo tengo enfermedad, puedo pedirle al Señor. Claro, pero su oración va a ser primordialmente por algo superior a carro, casa y beca, matrimonio, vida social. Todas esas cosas, la persona que ya es madura en Cristo, entiende que son añadiduras. Entonces, una persona llega al Evangelio y bueno, las primeras oraciones yo supongo que son acerca de su problema, ¿no? Muchas personas vienen al Evangelio y Dios permite que vengan al Evangelio, y Dios de hecho utiliza muchas situaciones para traer a las personas al Evangelio. Pero el propósito es utilizar esas situaciones, o sea, Dios permite esas situaciones para finalmente que lo conozcan a Él. Entonces, cuando una persona verdaderamente llega al Evangelio, el propósito que tiene Dios no es precisamente darle lo que Él pide. Casualmente, usted va a fracasar. Lo que Dios quiere es que usted lo conozca a Él y que tenga salvación. Entonces, las demás peticiones son de ahí en adelante
por beneplácito divino, porque a Dios le parece y porque Dios sabe en qué proceso lo tiene a usted. No puede ser que usted piense que una persona que está en Cristo Jesús va a favorecerse siempre por las peticiones de su corazón, cuando recién llega a los pies de Cristo, es un corazón fraudulento, es un corazón torcido. Primero tiene que haber un proceso y una corrección. De lo contrario, es imposible que todo lo que usted pida le sea concedido. Ahora, ¿qué pide una persona madura en la fe? Porque Dios le sostenga, porque Dios le ayude en su debilidad, porque Dios le ayude a permanecer en él, porque lo libre de la tentación, porque lo libre de su cinismo, de su carne. Eso pide una persona madura, porque entiende que las demás cosas son simples añadiduras. Pero ¿cuál es el problema? La iglesia de hoy se centra en las añadiduras, no en lo que verdaderamente importa. Por eso es que usted mira a Cas Luna siendo de milagrero en muchos lugares, en muchos estadios. Usted mira, por ejemplo, a Dante Gebel, usted mira a Yesenia Ten, a Licey Fon, usted mira a todas estas personas haciendo una cantidad de milagros, hablando bonito, porque algunos no hacen milagros, pero hablan hermoso. Y todo tiene que ver con el ego, con que Dios está centrado en ellos mismos, como si Dios fuera el mago de la lámpara de Aladino y que estuviera enloquecido de amor por ellos y que le quiere cumplir los deseos de su corazón. Hay personas que llegan al evangelio adultas y el deseo muchas veces es modificar la vida de sus hijos, modificar la vida de otras personas, modificar muchas cosas, pero no entienden que aún en su madurez tienen que haber cambios. Es necesario el cambio. Entonces, Dios establece que la persona cuando llega al evangelio, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Entre esas cosas es su corazón, tiene que circuncidar el corazón, tiene que romperle el prepucio al corazón. O sea, el cuero es el que mantiene el corazón cubierto y lo mantiene podrido. Tiene que cambiar el corazón del ser humano. No sirve el sí mismo. Dios tiene que arrojar el odre viejo para que poner un nuevo odre en la vida de uno. Y ese nuevo odre, pues obviamente, somos nosotros transformados por la obra de Jesucristo. Pero ninguna persona recibe lo que quiere es porque lo hace. El Señor Jesús lo decía de la siguiente manera: ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para saciar sus propios deseos, sus propias concupiscencias. El deseo del ser humano es el problema. O sea, esta escritura se cumple, pero no como lo hacen los predicadores o como lo dicen los predicadores de la prosperidad. Quiero ser claro con esto porque les quiero enseñar algo muy bonito. Desde ya usted puede decir, uy, o sea que el que está en Cristo Jesús, el pensamiento tiene que ser diferente, obviamente. Entonces usted viene al evangelio y usted no crea que Dios va a ser el mago de la lámpara y se le apareció. Puede ser que Dios le favorezcan algunas peticiones porque dice, bueno, yo necesito llevar un proceso con esta persona y Dios va a poner por encima de usted, va a beneficiar pues su proceso. A Dios no le interesa su sí mismo, no le interesa a usted. A Dios le interesa es el resultado final, porque Dios quiere formar en usted un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero creemos que somos menos malos que otros y ahí es donde radica el problema. No vemos nuestra propia maldad. Consideramos que nosotros somos dignos de recibir el favor de Dios. Pero pues mi querido hermano, nadie lo es. Esa es la primera noticia que yo le quiero dar. Entonces, ya abriendo este apartado, quiero iniciar diciéndole lo siguiente. Como estamos tratando lo del gran yo soy, y yo les he explicado, les recomiendo que vean nuestras dos anteriores predicaciones en donde yo estaba hablando del ego en mí cuando dice yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Entonces, cuando él dice que él es la resurrección y la vida, o sea, estoy hablando de el yo soy, ¿sí? Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira las otras prédicas, cuando usted empieza a mirar toda esta serie, usted se va a encontrar que él está diciendo, el único que soy yo. O sea, Jesús, ¿cierto? Y es el gran título, que en griego es ego eimi. La palabra ego es yo soy. O sea, suena como redundante, pero lo que está tratando de decir es que sencillamente él es el único que es. De ahí viene la palabra ego. Las personas en la actualidad tienen ego, pero ninguna es. Ese es el problema. O sea, para Dios, a ver, Dios mira al ser humano y lo dice en la escritura. El ser humano es como polvo, no es nada. Sus días son
como la hierba que hoy es y mañana deja de ser, ¿cierto? ¿Qué pasa con la hierba? ¿Usted ve la hierba vieja? No, porque la hierba se renueva. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la hierba vieja? Usted no la encuentra, porque deja de ser. El único que puede decir ego eimi, como le estoy diciendo que es el título en griego, es Asher Haya Asher Haya, que es en hebreo. El único que puede tener ese título es Dios. Por eso el único que puede decir que tiene ego, y el ego de él no es como el del ser humano, sino el único que puede decir que es Dios. Pero el ser humano anda luchando contra Dios, porque dice, yo soy esto, yo soy aquello, yo estoy por encima de esto, y Dios le viene a decir, esto no sirve. Cuando ve a Nicodemo, le dice, es necesario que nazca de nuevo. La respuesta de Nicodemo, ay, ¿cómo así? O sea que tengo que nacer nuevamente del vientre de mi madre. Le dijo, usted es maestro y no sabe de lo que estamos hablando. Usted tiene que morir completamente. A mí no me sirve Nicodemo en la versión que está. Yo necesito hacer de usted una persona nueva. Con eso todo el mundo pelea. Porque es que uno viene al Evangelio y uno cree que Dios está contento. Como dice por ahí mi amigo Conde y Terminandante, está enloquecido de amor. Que Dios te acepta tal cual como eres. ¿Cómo es eso? Dios quiere destruirte. Es esa la realidad. Dios quiere acabar ese ego, esa persona que tú has formado. Porque todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si no destruye el ego, si no destruye las mañas, si no cambia tu realidad, entonces, ¿qué, hermanos? ¿Dónde está? Mujer de Dios, hombre de Dios, ¿en dónde está el cambio? Tiene que Dios destruirlo a uno completamente. Es mejor que Dios a uno lo fracase. Como decía el apóstol Pablo, decía, no menosprecies la corrección que se os hace como a hijos, porque Dios al que toma por hijo corrige y al que ama lo azota. Entonces, nosotros queremos venir al Evangelio con las mañas personales y creemos que Dios está de acuerdo con eso. Entonces él dice, yo soy, ego en mí, la vid verdadera. Eso de inicio le va a decir a usted lo siguiente. O sea que hay higueras y hay vid que no son verdaderas. Él dice, yo soy la vid verdadera. O sea que hay gente que parece la vid, pero no es la vid. ¿Amén? Entonces ahí es donde usted empieza a tener un problema. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces si usted no está con la vid verdadera, el padre de esa otra vid tampoco es el padre. Entonces, mire cómo lo decía el Señor Jesús, le decía a los escribas y fariseos. Decían, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. O sea que Satanás también tiene una vid. ¿Ah? Entonces, usted dice, ay, pero ¿cómo sé si yo soy de la vid del Señor o no? Para eso estamos aquí. ¿Sí? Le quiero explicar y quiero que usted, por ejemplo, se ponga a pensar, y yo quiero que al finalizar esto no se ofenda, pero sí que tome en serio esto y de que usted se enamore de la palabra, porque finalmente la única condición que pide Él aquí en todo este texto es que permanezcan en Él y en sus mandamientos. ¿El problema cuál es? Ay, hermano, usted, o sea que si yo permanezco en los mandamientos, o sea, yo soy hijo de Dios, o sea, si yo cumplo la ley, no. Quiero explicarle muy bien. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya que cumplirla. Entonces, quiero ser muy específico y quiero que usted me dé la oportunidad de explicarle bien el texto. Versículo 2. Todo pámpano. Aquí empezamos con otro problema en la transliteración del griego al español. Entonces, aquí en la Reina Valera dice pámpano. En la Biblia de Jerusalén o en otras Biblias dice sarmiento, ¿cierto? Pero en el lenguaje original es rama. O sea, uno es una rama más, pero que está unido ¿a qué? Al tronco que ¿quién es? Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si usted es una rama, obviamente, pues usted está como punteando y de ahí de esa rama, pues salen el fruto, ¿no? En este caso las uvas. Pero usted es simplemente una rama que sostiene el fruto. O sea, usted en sí mismo no puede llevar el fruto. El fruto lo sostiene ¿qué? El tronco y todas las ramas gruesas que dependen del tronco, ¿no? Pero usted es una ramificación que Dios coloca allí y de esa ramificación usted va a tener ¿qué? Fruto. ¿Pero ese fruto a usted le pertenece? No. ¿Ese fruto es producto de usted mismo? No. Usted simplemente es un conducto, algo que lleva finalmente al fruto.
usted no puede llevar fruto por sí solo porque aquí está escrito. Dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? El pámpano no es el fruto ni tampoco una extremidad en la punta del fruto como nos lo hacen entender. O sea, la cascañabelita esa que llena y sostiene el fruto. Es una rama, es un conducto. O sea que el propósito del creyente simplemente ¿qué es? Dejarse utilizar. La vida del creyente obtiene fruto cuando se deja utilizar. ¿Sí? Cuando hace parte de la vid. Fuera de la vid, o sea, no puede llevar fruto. ¿Cómo va a poder llevar fruto? Si no está en la vid. Aquí lo dice, vea. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Y me están diciendo que aquí el 4 porque obviamente esto conduce, lo que le estoy diciendo conduce al 4. ¿Cuál es el tema aquí? Que el trabajo del Padre es limpiarnos. O sea que el Padre no está ya sentado en el trono con un abanico o con un ambiente, con un ventilador, allá mirando angelitas correr, ni al Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo jugando naipes. Él está limpiando los pámpanos, los sarmientos, o está limpiando las ramas. ¿De qué? De infecciones, de bichos. Está mirando que crezca correctamente hacia una orientación, porque esa es la otra cosa que yo estaba mirando, que tienen que mirar a ver y perfilar para que crezca de una manera correcta, para que el fruto no se estropee. Ese es el propósito y el proceso de una persona que tiene una viña, de saber tener el viñedo. ¿Amén? Entonces, Jesucristo es el gran árbol, la gran vid, pero Dios nos da el privilegio de ser añadidos a Él y simplemente ser un conducto de bendición. ¿Amén? Ese es el tema. O sea, usted quiere que Dios lo utilice, que Dios le ayude, pues hombre, usted simplemente tiene que venir con la mentalidad de ser siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Pero en la actualidad hay apóstoles, profetas. Mire, dentro de poco voy a subir un video en donde hay unos que ya se hacen llamar arcángeles y querubines. Y lo peor es que hay miles y miles de personas siguiendo a estas personas. Visite nuestro segundo canal de Palabra y Verdad y allí usted va a poder encontrar esto que le estoy diciendo. O sea, es una locura. Y tienen iglesias por todo el mundo y le llaman arcángel al charlatán que tienen en el púlpito. Ay, pero hermano, no hay que juzgar. La Biblia no manda a juzgar. No, eso es pecado. No, pecado es que usted escuche esos charlatanes. Cas Luna, Gebel, mire, hermano, Lisein Fon, Otoniel Fon. Uy, mire, yo tengo una lista larguísima. Ana Méndez Ferrell. Mire, ¿usted creerá que todavía siguen escuchando a Ana Méndez Ferrell? Hágame el favor, tiene todavía iglesia con este señor Emerson Ferrell. Y siguen vendiendo pinturas que supuestamente ellos subieron al tercer cielo y vieron todo eso y vinieron acá y lo pintaron y venden esas pinturas carísimas. Entonces la gente, yo digo algo, ay, no deje al siervo de Jehová, que él sí fue hasta allá y le miró la jeta al león, le miró la jeta al oso, y no solamente eso, vio la hermosa cara de nuestro Señor Jesucristo. Y vino y nos la retrató y nos la vendió en más de $500,000. Una locura. Ay, ese es el precio de las pinturas, por ahí pasa. Usted, pero ¿quién va a pagar por esa bobada? Gente hay. Y la hay. Y mucha. ¿Cómo puede ser posible, de verdad, mire, esto me parece a mí terrible, de que usted piense de que esas personas son verdaderamente siervos de Dios? Él dice, yo soy la vid verdadera, es porque esos charlatanes no son la vid verdadera. Y usted me dice, ay, pero ¿por qué me mete ahí a Dante Gebel si este señor es lo más de carismático, bonito y además tiene unas enseñanzas increíblemente hermosas? Le voy a decir por qué. Porque él no utiliza solamente la Biblia, sino otros documentos y otras cosas para hacer sus predicaciones. Él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. Él dice que no utiliza la Biblia para todo porque eso sería idolatrar la Biblia. Entonces, ¿qué más utiliza? El libro de Dumbo, los cuentos de Rafael Pombo, cuentos de los hermanos Grimm. ¿Qué más utiliza un hombre de estos? ¿Qué más puedo utilizar yo para hablarle a usted de Cristo? La Biblia. ¿Cómo puede ser que a mí me diga él que no utiliza solo la Biblia?
por ser rebelde, por dar un nuevo movimiento social o de decir que todos los que leen la Biblia y enseñan la Biblia bien son unos fariseos. No. Todo aquel que no conduzca solamente a Jesucristo, sino a su propio ego, todo aquel es una ramificación falsa, es una vid falsa. Y si usted está en ese lugar, usted está allí presto a condenarse en el infierno. Dígame lo que digan, póngase en bravos conmigo, usted dirá es que usted es muy fuerte, diga lo que quiera. Les voy a mostrar que sí es necesario estar en la Biblia. Primero él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he dado. ¿A quién se lo está diciendo? A los apóstoles, ¿sí o no? Entonces, mire lo siguiente. Desde el versículo 9 en adelante dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, Cristo viene y de una vez le vengo a traducir lo que yo le dije a usted al inicio, le vengo a mostrar. Yo les dije a ustedes que usted no debe cumplir la norma porque obviamente el que ya cumplió la norma fue Jesucristo, ¿cierto? Él ya cumplió todos los mandamientos. Él decía, yo no vengo a abolir la ley y los profetas, yo no vengo a abolir, sino a cumplir, ¿cierto? Nosotros debemos estar ¿en qué? En la vid. Si usted está en la vid, usted no tiene otra forma ni otra alternativa que beber de la savia del tronco y pasarle esa savia para que el fruto nazca. Usted no tiene otro lugar a donde ir, sino solamente estar sujetos ¿a dónde? A la vid. ¿Cómo usted puede decir que usted hace parte de la vid, pero hace parte de otro lugar? ¿Cómo usted puede decir que su único documento base para buscar a Dios y para interpretar y ver la vida de Jesucristo no es la Biblia? Es la Biblia. Porque usted está sometida ¿a qué? ¿O sometido a qué? Al tronco. A la rama principal. ¿Quién es quién? Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere permanecer, en este caso, en lugar de la savia, cambiémosle la cuestión a esto de la planta, ya no le vamos a llamar savia, llamémosle amor. Si usted está en Jesús, lo único que puede pasar por usted, que como les dije yo anteriormente, usted simplemente su canal, ¿qué es? Amor. Si usted permanece en Jesús, usted va a tener los mandamientos ¿en dónde? Dentro del corazón. Punto. No se trata de que usted tenga que cumplir 613 códigos que están en el Antiguo Testamento. Y hablando de eso, antes de continuar, esta es la semana el mes de las estafas, ¿sí? Y febrero, iniciando febrero. Usted dice, ¿cómo así que el mes de las estafas? Claro, este es el mes de las primicias. Un culto que solamente fue dado a los judíos para mostrarles de una manera a Jesucristo. La luna nueva, el Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, la Pascua, todas esas cosas son sombra y figura de Jesucristo. Pero ahora estando Jesucristo entre nosotros, nosotros no tenemos por qué celebrar ninguna de esas fiestas. El que celebra esas fiestas, por ejemplo la Pascua, el que se circuncida, está negando la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Está diciendo, el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. ¿Amén? Entonces, este es el mes del atraco para las iglesias. Este es el mes del hurto, ¿sí? De hecho, este es diciembre para las iglesias. Porque en diciembre todo el mundo pues comprando sus cosas y obviamente los negocios seculares, las tiendas pues se favorecen de las ventas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los pastores? Y es más, ¿cómo serán tan conchudos y descarados que el mandamiento dice que es el primer fruto iniciando la cosecha? Entonces ellos dicen, uy, pero si es el primer fruto iniciando la cosecha, pero la gente en diciembre ya se gastó la plata. Entonces me toca esperar, yo creo que, a ver, si lo hago el 15 de enero, de pronto ya tienen platica, ¿sí? Mejor no, yo creo que el 15 de enero están reponiendo lo que se gastaron en diciembre. Entonces hagámoslo para el 30 de enero. Y otros más aviones lo hacen ¿cuándo? En febrero. Hágame el favor. Y lo peor es que subo un video en Palabra y Verdad, nuestro segundo canal, hablando de esto. Ay, ¿cómo así? Si Dios me ha bendecido a través de las primicias. ¿Sí? Y uno apenas dice, Dios mío. O sea que el Padre no solamente bendijo a esta mujer con el sacrificio de Jesucristo, sino que aparte de eso le dio las primicias para que ella comprara el favor de Dios a través de su dinero.
a través de un culto que solamente le correspondía a los judíos para enseñarles acerca de la vida de Jesucristo, lo que él vendría a ser. En 1 Corintios dice, Jesucristo es nuestra primicia, nuestros primeros frutos. ¿Por qué? Porque él es la mayor primicia, porque él fue el primer fruto que dio el Padre, la gran semilla, y de él nació un gran árbol, de la cual nosotros simplemente somos ramitas. Es que le metemos flow, ¿no? Pámpanos, sarmientos. Claro, en otros idiomas, pero aquí nos parece muy gomelo, ¿no? En Sudamérica. Pero mi querido querido hermano, usted simplemente es una rama, nada más, un siervo. Miren lo que dice en el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, él cumplió la ley y la norma, por lo tanto, él es el gran tronco y nosotros debemos ser una ramificación para pasar su amor. Punto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. ¿Cómo así? O sea, que los discípulos sabían toda la información de primera mano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo del Padre y el Padre le dio a comunicar eso a Jesucristo y Jesucristo se lo dio a entender a ellos. Y adivina qué, mi querido hermano, si usted lee la Biblia, usted también es partícipe de lo que el Padre le dijo al Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque como dijo antes Gebel también que la Biblia simplemente es una historia, o que debemos tomarla también como historia, yo le voy a decir una cosa, no se puede. Porque aquí en la escritura usted puede conocer lo que el Padre le dijo al Señor Jesús, el plan de Dios, el plan que aún se está ejecutando. Cuando hablamos de historia es cuando ya todo se finiquitó y eso pasó. No, mi querido amigo, sigue pasando. Sigue pasando. Entonces, el Padre nos da a nosotros a conocer la información a través de la vida de Jesucristo. ¿En dónde están los dichos de Jesucristo? Les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿en dónde están los dichos de Jesús? En la Biblia. ¿En dónde se relata la vida de Jesús? En la Biblia. ¿En dónde se relata desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la vida de Jesús? En donde los profetas decían que vendría alguien a morir por el pecador y que Dios ocultaría, borraría o enterraría los pecados a lo profundo de la mar. ¿En dónde está eso? Pues en la Biblia. En la Biblia. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nota, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dé. Pero eso solamente cuando usted esté conectado a ¿qué? A la vid, a Jesús. Entonces, yo les voy a enseñar a conectarse a Jesús en este video, en esta prédica. ¿Sí? Terminamos el texto. Esto os mando que os améis unos a otros. Entonces, uno de los principales mandamientos, ¿no? Vamos al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hasta para poder amar al prójimo, tiene que usted estar en Jesús, porque es difícil amar al prójimo. Yo le caigo mal a muchísimas personas y le caigo mal por ser demasiado honesto y frentero. A mí no me gusta andarme con vainas. Pero una de las cosas que yo sí le voy a decir a usted, para amarme o para que yo lo pueda amar a usted, yo no puedo estar lejos de Jesús. De lo contrario, esa salamería, el ser lambón con las personas y todo ese tipo de cosas, simplemente es un tema de ¿qué? De interés propio. Nada más. Intereses. Para que usted pueda verdaderamente amar al prójimo, tiene que estar en Jesús. Porque como le dije, uno es una rama y lo único que uno hace es pasar el amor de Jesús. No hay otra forma. Dice el último versículo, esto os mando que os améis unos a otros. Si permanecéis en mis mandamientos, permanecéis en mi amor.
¿Ok? Entonces, cuando usted mira esto, usted empieza a entender, claro, todo esto tiene una correlación, todo eso tiene una unión, y lo que él me quiere hablar es que si yo estoy en él, las demás cosas, en este caso, por ejemplo, el amor al prójimo, muchas cosas de las que yo le pido al Padre, porque la Escritura dice, no ha salido la palabra de tu boca cuando Dios ya sabe qué es lo que tú quieres. Pero si Dios ya sabe qué es lo que yo quiero, ¿por qué orar? Porque Dios quiere escuchar la oración de un hijo. Y la oración de un hijo, de uno que verdaderamente es hijo, es lo primero que el Señor Jesús escuchó cuando escuchó la oración del hombre penitente arrodillado en el templo. Padre, perdóname porque soy un pecador, porque no he podido cambiar, porque soy esto, porque soy aquello, porque en realidad soy un mal hombre. Ayúdame a cambiar. El fariseo estaba al lado diciendo, ¿qué estaba diciendo el fariseo? Señor, te agradezco porque no me has hecho igual de pecador a este hombre. Le pregunta a los discípulos, ¿quién cree que subió justificado delante del Padre primero? ¿A quién cree usted que el Padre limpió? Al pecador penitente. Al pecador penitente, hermano. Todo esto es una unión y esto es muy, muy bonito. Porque si usted piensa en realidad, lo único que le está diciendo el Señor Jesús, Dios no le está llamándole, ni el Señor Jesús lo está llamando a usted a cumplir 613 códigos. Le está diciendo, si usted viene a mí, le voy a dar a usted una gran noticia. No solamente usted va a poder cumplir muchos mandamientos, sino va a poder tener buenas relaciones con las demás personas. Aparte de eso, usted va a estar en mí y va a llevar mucho fruto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto. ¿O qué espera usted que fruto? Es que, vea, el fruto de muchas personas es, ¡ay, me compré un carro nuevo! Entonces todo el mundo en la iglesia, ¡wow! ¡Oh, es un hombre de oración! Sí, entonces no, me compré la última moto. ¡Uy, este hombre es increíble! El Señor lo guarde. Sí, y entonces, ¡ay, no, me compré una casa! Sí, entonces, ¡ah! ¡Muestre las llaves! Entonces, ¡ay, no, el Señor te ama enloquecidamente! No, mi querido hermano, no sea iluso. Usted viene al Evangelio y lo primero que Dios le va a enseñar a ustedes a tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Eso es lo que le va a enseñar el Señor Jesús. Si usted quiere plata, trabaje. Eso sí, les quiero ser claro en esto, ¿no? Y voy a sonarle un poquito a predicador de la prosperidad. La Escritura dice que mía es la plata y mía es el oro y yo al que quiero se lo doy. Y la misma Escritura dice que Él es el que da sabiduría para hacer riquezas. O sea, Dios no se contradice ni la Escritura contradice. O sea, Dios está interesado en bendecir a sus hijos, pero Él desea primero que el corazón de sus hijos sea transformado y cambiado, que todas las cosas sean hechas nuevas. Quiero que usted me preste atención, por eso les dije a ustedes que tuviera Génesis, capítulo 24, versículo y capítulo 47. ¿Qué les quiero mostrar allí? Una situación que se presenta en el antiguo pacto, en donde antes de que hubiera la ley mosaica, estoy hablando de la ley que se manifiesta en Éxodo capítulo 19, antes de esa ley había un hombre llamado Abraham, ¿no? Estaban los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la primera historia que está en Génesis capítulo 24 es cuando Abraham manda a su siervo a que le busque una esposa a su hijo Isaac. ¿Amén? Entonces, lo primero que él hace es decirle, venga, hágame un favor, usted está a cargo de todos mis bienes. Dice la escritura que él es el encargado de todas las cosas de Abraham. Ya Abraham estaba viejo, le dice, porque si no, Abraham lo hubiera hecho. Y le encomienda una misión, pero antes de esa misión hay un acto que regularmente las personas pasan por alto y le dice, ponga su mano en mi muslo. ¿Sí? El muslo es la parte interna, toda la parte de la pierna, ¿sí? La parte cerca a la pelvis o a los genitales, ¿sí? En este caso de Abraham, ¿no? Es muy raro, ¿no? Porque entonces usted diría, o sea, que ellos pertenecían a la comunidad del arco iris, y no. Lo que pasa es que, así como en el Antiguo Testamento hay muchas cosas porque es una cultura beduina. Por ejemplo, antes de explicarle esto, por ejemplo, una costumbre de la cultura beduina es que la forma en la que conquistaban los chicos y las chicas antiguamente, en ese entonces, era de que las chicas, como tenían velo, ellas no destapaban su rostro, sino solamente sus ojos, ellas iban y sacaban el agua y allí en el pozo, ellas podían destapar su rostro a determinada hora. Entonces, ¿qué hacían? Los muchachos
que querían pues obviamente emparentar con alguna chica, estaban mirando las chicas desde lejos. Entonces pues la chica iba allí, sacaba agua, se quitaba el velo y empezaba a lavar su rostro y el chico miraba el rostro de la chica. ¿Amén? Entonces, de esa manera el chico llegaba rápido a la casa porque era el que primero se avispara y papá, yo me quiero casar con esta chica. Ay, ¿dónde vive? No vive esa. Entonces, el chico hacía todo el seguimiento y el papá iba y negociaba entre familias. Entonces, cambiaban a la chica por unas ovejas, por unas vacas, bueno, en ese entonces vacas no creo, ovejas, cabras o otros animales. Se pagaba la dote, ¿sí? Entonces usted dice, ay, pero eso es arcaico. Sí, porque es una cultura diferente a la nuestra. El problema es traer la cultura de ellos y tratar de asemejarla a la nuestra. Son muy diferentes. Entonces, como les vengo diciendo, lo del muslo es que cuando se está haciendo este juramento, pues la persona debe sentarse frente a la otra y debe poner su mano tocando los genitales ahí en el muslo. Y en ese momento se hace un juramento. ¿Por qué se hace el juramento tocando los testículos? ¿Cierto? Porque dice debajo del muslo. ¿Debajo del muslo en dónde es? Lo que le está diciendo es, ponga su mano acá. Pues obviamente era un hombre como de la familia. Esto no era algo que se hacía con toda persona, sino era algo muy serio. Era un acto solemne y era un acto de mucha seriedad. Yo sé que muchos, ay, no, pero era así. Entonces, en ese momento, la persona juraba por la descendencia. Y decía, sí, juro por la descendencia. Tanto así que cuando usted mira el contexto, el siervo Abraham dice, pero si esto no se llega a ser así, entonces, ¿qué haré? O sea, estaba preocupado, ¿cierto? Porque si no se cumplía la promesa, había una maldición sobre la generación de aquel siervo, sobre la generación del que incumplía. Entonces él le dice a él, niégate a hacerlo a tu manera, simplemente cumple lo que yo te digo. Pero el siervo automáticamente empezó a pensar que, no, pero si la chica no quiere venir, pero si la chica no quiere venir conmigo, Abraham le dijo, esto es un propósito divino. Ya Dios ha enviado un ángel delante de ti y te va a ayudar. Va a traer a la chica. Simplemente guárdate, el mandamiento era, el mandamiento no, sino la promesa era, guárdate de escoger a otro tipo de chica, por muy bonita que sea, por muy atractiva o por mucho dinero que tenga, guárdate de hacerlo a tu manera. A tu manera no se hace a la manera de Dios. ¿Amén? Este no es el único relato que se toca de esa costumbre. Cuando usted ve en Génesis capítulo 47, ve cuando Jacob, antes de morir, le dice a José y le hace jurar de que va a sacar sus huesos de Egipto. Y le dice, pon tu mano debajo de qué? Del muslo. Y lo hizo jurar de que eso iba a ser así. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo eso Jacob? Porque no lo podían hacer antes. ¿Por qué? Porque obviamente José estaba en Egipto y José era siervo de Faraón. Y si en este caso dejaba ir Faraón, a José era la puerquita de oro. O sea, él era el ganso de los huevos de oro, porque obviamente en ese momento José era importantísimo para Faraón. Entonces, obviamente Jacob sabía que su relación, la relación entre Israel y Egipto no iba a durar mucho. Entonces le dijo, por favor, ruégamelo y júramelo por esto, de que me vas a sacar de aquí. Es el mismo juramento, ¿sí? Me quiero centrar en lo de Abraham. ¿Por qué? Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la vid verdadera con esto que está sucediendo, este acto tan solemne que de pronto para usted le parecerá de la banderita de arcoíris? No, mi querido hermano, lo que tiene que ver es en gran proporción, porque, mi querido hermano, Dios le manda a usted a hacer eso mismo como muestra de su lealtad, ser siervo. Usted dice, ¿cómo así? Les estaba diciendo que en la vid verdadera usted no es mayor que la gran rama, ¿no? Usted simplemente es que un sarmiento, un pámpano o una ramita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Dios pide es que se haga a la manera de Él. El siervo preocupado, no, pero si yo voy allí, y obviamente cualquiera tuviera esa preocupación, y si no me hace caso la chica, pues él estaba preocupado porque entonces, ¿qué hacía? Y sabía la seriedad de lo que era el juramento.
Él le dijo, no se preocupe, Dios ya lo va a hacer. Usted está preocupado por cambiar, ¿sí? Está preocupado por muchas cosas. Dios le está diciendo, usted quiere ser parte de la vid, no va a ser a su manera. No es a su manera. Y eso me ha costado, por ejemplo, a mí. Yo lo tengo que reconocer. Dios me llamó a esto, pero no es a mi manera. Dios me llamó a pastorear, pero nunca va a ser a mi manera. Y yo lo entendí. A mi manera yo hago las cosas de otra manera, pero la manera de Dios es algo muy diferente. Y las personas quieren permanecer en la vid, pero a la manera de ellos. En este caso, el siervo no podía ser guiado por sí mismo, sino por el juramento que le estaba haciendo a su señor Abraham. Como usted como siervo no puede hacer parte de la vid en sus propias fuerzas ni según su propio pensamiento. Quiere permanecer en Jesús, permanezca en su palabra, como lo está diciendo acá. O sea, en este caso, yo le estoy invitando a usted a que haga el mismo acto que está haciendo Abraham y que está haciendo el siervo. Simplemente, pues obviamente nosotros no podemos meterle la mano al Señor Jesús debajo del muslo. Pero sí podemos hacer algo muy solemne. Y es reconocerlo a Él y permanecer en Él, porque es su palabra. Es la norma de Él, no es la norma nuestra. Entonces, en el cristianismo las personas llegan y creen, de hecho, los pastores tienen una maña terrible, hermano. Ven una persona que tienen un atributo o algo, o tienen una facilidad para hacer algo y de una vez los colocan a liderar, los ponen a hacer una cosa, los ponen a hacer otra. Se lo digo porque crecí en una iglesia de la prosperidad, en una falsa doctrina. Llega la chica y le sonríe a los niños. Ay, tan bonito ese niño. De una vez dicen, usted tiene el don de maestra de niños. Vaya, la espero el domingo en la escuela dominical. ¿Quién le dice a usted, como pastor, de que esa mujer no es una abusadora de niños? El hombre, ay, tan bonito el chinito. ¿A usted quién le dice que ese hombre no es un pervertido, un depravado? Vino a la iglesia, pero tiene que morir. Tiene que morir. Pero no, ahora todo el mundo lo ponemos allí a cantar, lo ponemos allí a ser líder, lo ponemos a hacer. Y mire, yo en la iglesia había atropellos terribles. Atropellos terribles. Que porque tenía buena interpretación, que porque tenía una forma de una retórica hermosa, que tenía una buena metodología para enseñar, pero en la casa el tipo era un demonio. ¿Qué pasó allí? El problema fue el pastor. Porque es la manera del pastor, es la manera del hombre. La manera de Dios nunca ha sido esa. Por ejemplo, la manera del hombre. ¿Cuál es? Por ejemplo, Pastor David Guichó, Pastor César Castellanos. Usted tiene 12, entonces esos 12 me tienen que producir otros 12. Ah, no, perdón, así no es. Yo tengo 12, entonces cada uno de esos 12 me debe traer 12. Y de cada uno de esos 12 me debe traer 12. Imagínense esa red de mercadeos. Esta vaina es mejor que Herbalife. Entonces, y lo que hizo el pastor David Guichó con el libro de la cuarta dimensión, que me lo leí varias veces, porque pertenecía a ese tipo de iglesias, era básicamente lo mismo. Esa es la forma del hombre. La forma de Dios es todos comían unánimes en sus casas, compartiendo la palabra de Dios, viviendo el evangelio, y Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Pero no, tenemos que meterle mercadeo a esta vaina, porque la intención es crear un gran estadio, como decía el pastor en donde yo me congregaba. Es que Dios me llamó a hacer una élite y a hacer un gran estadio, a hacer una iglesia de renombre. Dígame, ¿de qué le sirve eso al Señor Jesús? Tiene un Dios muy miserable ese Señor. Porque dígame una cosa, o sea, ¿cómo va a ser que me diga que es el mismo Jesús? Es imposible que me diga que el Señor Jesús murió para darle a él un coliseo. ¿De qué le sirve al Señor? Se hubiera quedado con el templo, pero al Señor, el Señor no le importaba el templo finalmente. Le importaba era qué se hacía en el templo. Entonces, Dios te invita a comprometerte con Él, pero el compromiso con Él es lo mismo porque sombra y figura de lo que está pasando allí con Abraham y su siervo, es lo que Dios pide que nosotros hagamos como siervos, no ir con nuestra propia expectativa. Si Dios te llamó al evangelio, no te preocupes cómo vas a hacer de aquí en adelante o en un futuro. Tu futuro es Jesucristo. Dios mandará su ángel delante de ti. En este caso, el ángel de Dios es Jesucristo. Dios ha enviado a Jesucristo delante de ti y Él preparará el camino.
Él preparará tu formación, tu crianza en el Evangelio, ha preparado la Biblia, ha preparado muchas cosas alrededor, pero te va a decir, no es a tu manera. Yo no recibo personas que tengan ramificaciones aparte de la vid de Jesucristo. Yo no recibo vida extraña, yo no recibo otra vid. Muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios, hicimos milagros. El Señor dice, alejaos de mí porque yo nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no pertenecen a su vid. Yo creo que no tengo que explicarle más a las personas con palitos ni con plastilina. No quiero ser grosero con la gente. Pero a mí me parece el colmo que por dejar de leer la Biblia, porque no se quieren someter al testamento, no se quieren someter a la Biblia, no quieren estar en una sana congregación, en una sana doctrina. Y me dicen a mí que yo no tengo ni idea de Biblia, que no entiendo la Biblia, pero mi querido hermano, ¿quién no entiende de Biblia? Yo por lo menos trato de entenderla, me falta muchísimo, pero usted ni la lee. No la leen. Entonces, si permanecéis en mí, ¿sí? Ustedes van a poder llevar mucho fruto y vuestro fruto permanecerá. El que usted tenga amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, no va a depender del dinero. Por favor, quiero ser claro y categórico en esto. ¿Va a depender de qué? De su comunión con el Señor. Va a depender de su entrega a Él. El dinero vendrá como una añadidura, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero en la actualidad todas las iglesias se centran en el dinero. Solo dinero. Pero el que se centra en el dinero tiene un Dios miserable, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que usted andara en un Rolls Royce. Sigo diciéndolo de verdad, estoy cansado de decirle a usted que no es por eso que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo a este mundo para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo sea injertado a Él. Bien lo dijo Juan el Bautista, porque los judíos, por ejemplo, en ese momento, los escribas fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Abraham era una ramificación más que hacía parte de ¿qué? De la vid. Simplemente que Abraham fue hecha una promesa, y esa promesa es que de la misma línea de él, de la generación de él, vendría el Salvador. Pero aquí lo importante no es Abraham, aquí lo importante es el Salvador. ¿Cuándo se convirtió Abraham en el importante? Porque nosotros queremos idolatrar de todo menos a Jesús. El argumento que dijo antes Gebel, que tener la Biblia como prioridad sería idolatrarla, es lo más tonto y estúpido que yo he escuchado en mi vida. Ojalá la gente medianamente idolatrara el libro. O bueno, sí lo idolatran en el Salmo 23, en el Salmo 91, pero ni lo leen. Pero si la persona lee la Biblia, se va a dar cuenta de que en la Biblia solamente trata de exaltar y demostrar en lo alto a Jesucristo. La Biblia resalta a Jesucristo. Como lo dije, la fiesta de las primicias, toda esta cantidad de fiestas sola y únicamente hablan de Jesucristo, de por Dios. Ahí me escribieron que he sido bendecida en la fiesta de las primicias. Hay otro me dijo que yo era un católico. Otro, de verdad, que no me dijeron ahí, yo apenas dije personas que sacaban textos fuera de su contexto y decían que yo era el que estaba fuera del contexto, defendiendo las primicias. ¿Mm? Cuando dice la escritura que el que obra, su salario no le es contado por gracia, sino como deuda. ¿Cómo así? O sea que si yo doy mi primicia, en lugar de recibir bendición, ¿me estoy haciendo una deuda con Dios? Claro que sí. Dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, este es Jesús, su salario le es contado por gracia. Entonces, él me dijo, es mejor dar que recibir. Yo nunca voy a negar el tema del dar. Es una bendición dar. Pero, mi querido amigo, si usted da esa ofrenda, usted es el del problema. Porque, mi querido amigo, mire, Jesucristo es el único que pone el querer como el hacer. O sea que cuando usted da, el que da no es usted. ¿Quién es el que da? Jesucristo. Usted no es nada. Ah, es que yo soy un gran ofrendador. No, el que sostiene la obra es Jesucristo. Pero hasta de eso nos jactamos, ¿no? Hay personas que piensan que por dar Dios los va a bendecir. Mi querido amigo, mire, usted ya es bendecido porque tiene a Jesucristo en su vida. Todo tiene que ver con la vida.
Me encanta, por ejemplo, las predicaciones anteriores. Yo soy la resurrección y la vida, porque ahí en ese estoy hablando de la necesidad que tiene el creyente verdaderamente de poder acudir a Jesús de una manera genuina, a través del dolor. Aquí le estoy diciendo a usted que si usted quiere llevar fruto en su vida, simplemente tiene que mantenerse en la vida. Espero que la prédica de hoy le haya gustado mucho, que le haya enseñado algo y espero que si tiene alguna opinión contraria a esta, por favor déjelo allí en el cajón de comentarios. La verdad, el propósito de este estudio es que usted pueda entender y comprender mucho más acerca del gran yo soy, porque es el gran título y el único que se ha dado ese título es el Dios Padre Todopoderoso, el único Dios verdadero que es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, haya ser haya, y también en el Nuevo Testamento Ego Eimi. Espero que la otra semana pues esté pendiente porque también viene otro nuevo episodio de Ego Eimi, o sea, de Yo Soy el que soy. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.